Tutulo descu dalo turco. La CU más menos hada destroza el amor de Ande y Kerem, secretos al descubierto. *****. Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de series turcas. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos de nuevo por AQ. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un mundo de intrigas palaciegas, pasiones desbordadas que rivalizan con las olas del bus Superíndice 3 Esforo, y por supuesto, mucho drama familiar que hará palidecer a los Montecchios y Capuletos. Centrado en una de las parejas queridas y medio ticas de la televisión Superíndice 3N turca, Hande Eru Párrafo el Kerem Bürsin. Pero ojo, no es el tupico chismorreo de pasillo de peluquerua. Vamos a diseccionar con lupa de detective CU Superíndice 3 el drama familiar, y en este caso específicamente la figura de la CU más menos hada, puede llegar a tambalear, desgastar y hasta pulverizar incluso las relaciones que a simple vista parecen su Superíndice 3 lidas y blindadas en las series turcas. A su es, mis queridos Seriu Copyright filos. Rense porque vamos a desenterrar secretos ocultos bajo capas y capas de maquillaje y vestuario de Diseu más menos ador, vamos a presenciar venganzas inesperadas que se sirven fruas, muy fruas, y a ser testigos de situaciones lumite que pondrú. N aprueba la solidez del amor entre Ande y Kerem en algunas de sus series SIQ Superíndice 3 nicas y aclamadas, todo ello orquestado, consciente o inconscientemente por la figura a veces olvidada, a veces subestimada, pero siempre presente. ¿Cuál sombra persistente de la CU más menos hada? Asu que abru Superíndice 3 chense los cinturones de seguridad emocional porque este vertiginoso viaje por el fascinante y a menudo impredecible mundo de las telenovelas turcas va a estar repleto de giros argumentales inesperados, revelaciones impactantes y momentos de pura tensión Superíndice 3 en dramútica. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, quiero recordarles, con el cariu más menos o de siempre, que se suscriban a su canal de confianza, y activen la campanita. Esa pequeu más menos a maravilla Tecnolu Superíndice 3 jica que les avisaru, al instante de cada nuevo vídeo. AQ encontraru DNAnu lisis sesudos de sus series favoritas, noticias exclusivas que les harú sentirse como verdaderos insiders de la industria, behind the scenes reveladores y mucho esed. Su apoyo es fundamental, vital, diru a yo para que podamos seguir trayu copyright dándoles contenido de calidad, hecho con pasiu Superíndice 3N y dedicaciu Superíndice 3N. Ahora damas y caballeros, entremos de lleno al meollo de la cuestión Superíndice 3N, al luo, al salseo. Comencemos nuestro periplo adentro en el universo de Senu con diéresis al cap, conocida internacionalmente como Love is in the Air. Esta serie que se inscribe con honores dentro del GEU Copyright Nero de la comedia romántica, catapultu Superíndice 3 a la fama planetaria a Hande Eru Párrafo el Kerem Bürsin, convirtió Copyright dándolos en una de las parejas queridas, admiradas y seguidas tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química era innegable, su acting impecable y su romance traspasaba la pantalla. La trama, en apariencia sencilla, encierra una gran complejidad emocional. Gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable y un corazón Superíndice 3N lleno de su más menos os, cuyo mayor anhelo es estudiar en el extranjero y labrarse un futuro brillante y ser Cambolat, un exitoso y peculiar arquitecto, un hombre de negocios implacable con una fachada frua y distante. La vida de Eda da un vuelco cuando Serkan le ofrece una beca para estudiar arquitectura en Italia, con una condicio Superíndice 3N que raya en lo absurdo, que finjan estar comprometidos durante 2 meses. Ahora bien, llegados a este punto, se está preguntando con toda la razón Superíndice 3N del mundo, du Superíndice 3 de demonios entra la CU más menos hada en todo este embrollo romántico. Pues bien, aunque no tengamos una CU más menos hada directa de sangre, una hermana violu Superíndice 3 jica que interfiera activamente en la relación Superíndice 3N de Eda y Serkan. Podemos identificar sin demasiada dificultad figuras femeninas muy cercanas a Serkan que ejercen una influencia sutil pero innegable, una influencia que a fin de cuentas cumple una función Superíndice 3N similar a la de una CU más menos hada tu Superíndice 3 sica. Un ejemplo paradigmático es Selin Atakan, la que fuera exnovia de Serkan y a quien con diéresis copyright le consideraba, no sin cierta justificación Superíndice 3N, prácticamente una hermana. Selin, interpretada magistralmente por Bige Unal,
siempre estuvo presente en la vida de Serkan, incluso después copyright ese de su ruptura sentimental, y su cercanía, su omnipresencia, generaba una tensión superíndice 3n constante, una sensación superíndice 3n de incomodidad palpable en la incipiente relación superíndice 3n de Eda y Serkan. Era como si una sombra del pasado se proyectara constantemente sobre su presente. Selin, con su aparente inocencia, su sonrisa profiden y su preocupación superíndice 3n por el bienestar de Serkan, actuaba como un recordatorio constante del pasado de U con diéresis copyright L, de sus vivencias, de sus errores y de lo que U con diéresis copyright L creía que era lo correcto o lo apropiado para su vida. Sus constantes intervenciones, ya fueran consejos bien intencionados o simples demostraciones de afecto hacia Serkan, a cuan que Eda se sintiera profundamente insegura, vulnerable, y que cuestionara constantemente si realmente podrá ocupar un lugar importante, un lugar privilegiado, en el corazón superíndice 3n de Serkan. En este sentido, Selin actuaba como una CU más menos hada honoraria, que sin quererlo complicaba la relación superíndice 3n entre los protagonistas y sembraba la discordia. La tensión superíndice 3n que generaba su presencia era palpable, casi tangible, y contribuía de manera significativa al drama de la serie. El espectador se preguntaba constantemente si Eda era capaz de superar este obstáculo, de vencer esta resistencia y conquistar definitivamente el corazón superíndice 3n de Serkan. Un dato jugoso, un asterisco fan fact asterisco, de esta serie es que la química arrolladora entre Ande y Kerem traspasó superíndice 3 la pantalla, derribando la cuarta pared, y la pareja terminó superíndice 3 enamorándose en la vida real. Este romance, que fue seguido con pasión superíndice 3n por millones de fans en todo el mundo, sin duda contribuyó superíndice 3 a Lu con diéresis copyright, sito arrollador de la serie, y a la profunda conexión superíndice 3n que sintieron los espectadores con los personajes. Era como si estuvieran viendo su propia historia de amor reflejada en la pantalla. Dejando atrás el jardín de las flores de Love is in the Air, y siguiendo con nuestro análisis exhaustivo de la influencia de la CU más menos hada en las series turcas, quiero hablarles ahora de una serie donde el papel de la familia política, de los parientes postizos, es mucho muy evidente, muy agresivo y, en definitiva, muy destructivo, si ya bellazaik, traducida como amor en blanco y negro. Esta serie, que combina a la perfección superíndice 3n el drama romántico con toques de acción superíndice 3n y suspense, cuenta la historia de Asl, una doctora idealista con una vocación superíndice 3n inquebrantable y un corazón superíndice 3n de oro, que se cruza de manera fortuita en el camino de Ferhat, un sicario implacable, un asesino a sueldo con un pasado oscuro y atormentado. Sus mundos son diametralmente opuestos como el blanco y el negro, pero como suele suceder en las mejores historias de amor, los polos opuestos se atraen irremisiblemente. En esta serie que tenemos una CU más menos hada de verdad, de carne y hueso, que complica las cosas, aunque no directamente con la relación superíndice 3n de Asl y Ferhat en un primer momento, sino muy ese bien como parte integrante del entramado familiar corrupto, mafioso y peligroso del que Ferhat intenta desesperadamente escapar, como un animal herido que busca la libertad. Se trata de Yete, la esposa de Namkemiran, el túo de Ferhat y la figura paterna que lo ha criado desde que era un niño más menos o moldeándolo a su imagen y semejanza para convertirlo en un asesino a sangre fría, una mumquina de matar sin escrúpulos. Yete, a pesar de estar casada con Namk, siente un amor obsesivo, enfermizo por Ferhat, un amor prohibido, incestuoso, que la consume por dentro y la lleva a tomar decisiones desesperadas, decisiones que tendrán consecuencias devastadoras para todos los que la rodean. Aunque Yete no se interpone directamente en la relación superíndice 3n de Asl y Ferhat al principio, sus acciones, sus manipulaciones y sus secretos inconfesables tienen un impacto devastador en la vida de todos los personajes, como una onda expansiva que se extiende sin control. Su amor obsesivo por Ferhat la lleva a protegerlo a toda costa, incluso si eso significa traicionar a su propio esposo, al hombre con el que comparte lecho, y poner en peligro la vida de Asl, la mujer que ha logrado despertar los sentimientos profundos y genuinos de Ferhat. Yete es una figura compleja, copyright trica y profundamente ambivalente. Por un lado, es una víctima de las circunstancias, atrapada en un matrimonio sin amor, una jaula dorada de la que no puede escapar, y oprimida por un hombre poderoso y despiadado que la utiliza como un peu superíndice 3n en su juego de poder. Por otro lado, es una mujer manipuladora, astuta y capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere, incluso si eso significa destruir a quienes la rodean, pisotear su felicidad y arrebatarles sus sueños más menos os.
La tensión superíndice 3n que genera la presencia de Yete en la vida de Ferat es constante, como un volcán n a punto de entrar en erupción superíndice 3n. Ella representa el pasado oscuro y violento del que con diéresis copyright él intenta desesperadamente escapar, un lastre que lo arrastra hacia el abismo, y su amor obsesivo es una amenaza constante para su futuro con Asl, una sombra que se cierne sobre su felicidad. La relación superíndice 3n entre Ferat y Yete es incestuosa en el sentido emocional, y este factor aún más menos de una capa adicional de complejidad al drama de la serie. Una dimensión superíndice 3n psicolu superíndice 3 jica que la hace a UNMU de ese fascinante. El espectador se pregunta constantemente si Ferat será capaz de romper con las cadenas del pasado y construir un futuro feliz y en paz con Asl, o si el peso de su historia familiar, la influencia nefasta de su tuo y la obsesión superíndice 3n enfermiza de Yete terminaru, rene destruyendo su relación superíndice 3n, como un castillo de naipes que se derrumba ante la menor brisa. Un dato que merece la pena destacar de esta serie es la química incandescente entre Igrados Braimu con diéresis Elikkol, quien interpreta a Ferat con una intensidad sobrecogedora, y Birce Akalai, quien da vida a Asl con una sensibilidad y una emotividad que llegan al corazón superíndice 3n. Su actuación superíndice 3n es impecable, creíble y conmovedora, y logran transmitir a la perfección superíndice 3n la complejidad de sus personajes, sus contradicciones internas y la profundidad de su relación superíndice 3n, ese amor que florece en medio del caos y la violencia. Además la serie cuenta con una cinematografía impecable, una dirección superíndice 3n artística cuidada al detalle y una banda sonora que realza la atmósfera superíndice 3 esfera dramática de la historia. Ahora, para ofrecer una perspectiva diferente, para mostrar un contraste evidente, hablemos brevemente de Gunea Jinxlar, conocida internacionalmente como Hijas del Sol. Aunque Ande Eru Párrafo él no comparte elenco con Kerem Bürsin, esta serie es un hito importante en su trayectoria profesional y nos permite explorar otra faceta de la influencia familiar, otro matiz de las relaciones disfuncionales. Esta serie, que se enmarca dentro del copyright nero del drama juvenil, cuenta la historia de Guneay, una profesora de literatura con un espíritu libre y 3 hijas adolescentes, Nazl, la rebelde, Selin, la presumida, y Peri, la introvertida. La vida de Guneay da un giro inesperado cuando decide mudarse a Estambul y casarse con Haluk Mertoğlu, un hombre rico y poderoso con un pasado turbio. En esta serie, la figura de la CU más menos hada se presenta de una manera muy tradicional, muy estereotipada, a trabu copyright del personaje de Rana, la hermana de Haluk. Rana es una mujer resentida, amargada y profundamente infeliz, que no acepta la presencia de Guneay y sus hijas en la familia Mertoğlu. Las ve como intrusas, como impostoras que han llegado para arrebatarle lo que considera suyo por derecho. Rana ve a Guneay como una oportunista, una cazafortunas que solo busca el dinero de su hermano, y a sus hijas como una amenaza para la herencia familiar, como unas advenedizas que pretenden usurpar su lugar. Rana se dedica con ahínco y perseverancia a hacer la vida imposible a Guneay y a sus hijas, utilizando todo tipo de artimau más menos de estrategias maquiavu copyrightlicas, para sabotear su felicidad y convertirlas en parias dentro de la familia. Difunde rumores maliciosos, manipula a los de ese miembros de la familia, siembra la discordia y busca constantemente formas de desacreditar a Guneay, de ponerla en evidencia y de minar su credibilidad. Su objetivo es claro y despiadado: deshacerse de Guneay y sus hijas y recuperar el control de la familia Mertoğlu, volver a ostentar el poder que cree que le pertenece. La actitud hostil y vengativa de Rana genera una tensión superíndice 3n constante en la familia, un ambiente irrespirable, y sus acciones tienen un impacto negativo en la vida de todos los personajes. Nazl, Selin y Peri se sienten amenazadas, rechazadas y profundamente heridas por la actitud de Rana, y deben luchar constantemente para defender su lugar en la familia, para demostrar que merecen ser queridas y aceptadas. Guneay, por su parte, se siente frustrada, impotente y desamparada, y lucha con todas sus fuerzas para proteger a sus hijas de la maldad de Rana, para evitar que su veneno las contamine. En Gunea Jinxlar, la figura de la CU más menos hada se convierte en un obstáculo mayúsculo para la felicidad de los protagonistas, una barrera infranqueable que parece destinada a separarles. Rana representa el prejuicio, la envidia, el rencor y el resentimiento, y su actitud refleja los conflictos y las tensiones latentes que pueden surgir en las familias ensambladas, en esas familias modernas que intentan construir un futuro juntas a pesar de las dificultades.
La serie explora con sensibilidad las dificultades de integrar a nuevos miembros en una familia ya establecida, y muestra CEU superíndice 3 los prejuicios. Las rivalidades y las ambiciones desmedidas pueden llegar a destruir relaciones y a sembrar el caos. Un dato que merece ser mencionado de esta serie es que Anne Eru Parrafoel interpreta a Selin, una de las hijas de Guneay. Su actuación superíndice 3N es convincente, natural y emotiva, y logra transmitir con creces la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje, esa dualidad que la convierte en un ser humano complejo y fascinante. Además la serie cuenta con un elenco talentoso, una trama adictiva que engancha al espectador desde el primer capítulo y una banda sonora que se queda grabada en la memoria. Ahora bien, dejando un poco de lado las series donde Ande tiene un papel protagonista superíndice 3 Nico, quiero mencionar brevemente Jakob Seversen, protagonizada por Kerem Bürsin. En esta serie el foco principal no es la CU más menos Ada, en su, sino la complejidad de crear una familia, la dificultad de gestionar las relaciones entre hermanos y la responsabilidad que conlleva cuidar de New más menos o su copyright fanos. Si bien no hay una CU más menos Ada, que complique directamente la relación superíndice 3 en el romántica principal, las dinámicas familiares disfuncionales y los secretos del pasado generan una tensión superíndice 3N constante que afecta la relación superíndice 3N de Atea y Leila. La CU más menos Ada Serua, en este caso, la versión superíndice 3N figurada de los problemas familiares no resueltos que se interponen en el camino del amor. Finalmente es importante seu más menos alar que el arquetipo de la CU más menos Ada malvada, es un recurso narrativo común en muchas culturas, y las series turcas no son una excepción superíndice 3N. Este personaje suele representar la oposición superíndice 3N a la protagonista, y su presencia aún más menos a de drama y tensión superíndice 3N a la historia. Sin embargo, es importante recordar que no todas las CU más menos hadas son malvadas, y que algunas pueden convertirse en grandes aliadas y amigas. En resumen, hemos visto CU superíndice 3 la figura de la CU más menos hada, ya sea de sangre o honoraria, puede tener un impacto significativo en las relaciones amorosas en las series turcas. Desde Selin en Senu Kondieres y Salkapm, que representa el pasado y la duda, hasta Yete en Silla Bellaza Aik, que simboliza el peligro y la obsesión superíndice 3N, pasando por Rana en Gunea Yinkflar, que encarna el resentimiento y la envidia, la CU más menos hada, puede ser un obstáculo formidable para la felicidad de los protagonistas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado este análisis de la influencia de la CU más menos hada en las series turcas. Recuerden que esto es solo una interpretación superíndice 3N, y que cada uno puede tener su propia opinión superíndice 3N. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright opinan de estas series? ¿Conocen otras series turcas donde la figura de la CU más menos hada tenga un papel importante? Du copyright gemme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo común de ese análisis, noticias y curiosidades sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la superíndice 3 Sima.